expositor extranjero que vaya a ser presentado por el doctor Carlos. Agradecer a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y Main, por estar apoyarnos y hacer posible que llevemos a cabo estas actividades. Así que muchísimas gracias a todos y adelante, doctor Carlos Chirico. Muchas gracias, doctor Villalba. Antes que nada, quiero dar gracias también a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por el espacio que nos cede para poder presentar este tema. Hoy el doctor Luis Felipe Cabrera nos va a hablar de la laparoscopía totalmente terapéutica en trauma penetrante abdominal. El doctor Luis Felipe Cabrera es cirujano de los Cobos Medical Center, de la Fundación Santa Fe de Bogotá y del Hospital del Niño de Cundinamarca. Es investigador asociado de Colciencias y es presidente del capítulo de futuros cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía. Aparte de eso, la semana pasada, en el marco del Congreso Colombiano de Cirugía, fue distinguido como coordinador destacado y presentó 2 trabajos que fueron premiados, ambos con primer premio en distintas categorías. El tema del que nos va a hablar hoy se basa en un trabajo que fue presentado por el doctor Luis Cabrera y su equipo este año en el Congreso Americano de Cirugía, que fue de manera virtual este año, ¿verdad? Estaba previsto que sea en Chicago. Y eso es de lo que nos va a hablar ahora. Le tenemos también como panelista al doctor Esteban Foyanini, al doctor Pablo Tolino y al doctor Hugo Gómez, que son ya conocidos por todos nosotros y creo que no necesitan mayor presentación. 3 cirujanos y cirujanos de trauma de muchísima experiencia. Y bueno, vamos a compartir con ellos la siguiente hora y monedas. A tu cargo, doctor Cabrera. Perfecto, doctor Carlos. Muchas gracias por la presentación. Ya voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se ve la pantalla completa para confirmar? Sí, doctor. Se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues como se los dije anteriormente, quería pues agradecer por esta invitación y para mí es un honor poder compartir esta experiencia. El día de hoy les vamos a hablar sobre la laparoscopia totalmente terapéutica en trauma abdominal penetrante. Estas son mis credenciales. Para esta presentación no tengo ninguna declaración ni prejuicio. Y pues, bueno, es importante saber que debemos conocer siempre nuestra historia como le pasó a Napoleón para no repetirla, ¿cierto? Y debemos saber que la laparoscopia, pues en trauma no es algo nuevo, ¿cierto? Es algo que lleva toda una trayectoria. Desde 1920, cuando se informó la primera laparoscopia en un paciente con trauma abdominal penetrante. Posteriormente, hasta el siglo XX, la laparoscopia tuvo su florecimiento a nivel mundial, empezando por cirugía electiva, posteriormente adoptada para cirugía de emergencias y ahora más recientemente pues está empezando a romper ese paradigma y poderla aplicar de forma frecuente y efectiva en la cirugía de trauma. Todo esto comienza en 1960 con el doctor Chapman cuando él describe el conservatismo selectivo debido a la alta tasa de laparotomías negativas que existían en ese momento. Aproximadamente hasta un 61% de las laparotomías de trauma penetrante abdominal eran no terapéuticas o de precisión. Sin embargo, la laparoscopia no fue adoptada de forma muy rápida ni tampoco de forma fácil para abordar estos pacientes como una opción a la laparotomía, debido a que se presentaba hasta un 13% de heridas o lesiones olvidadas en el tracto gastrointestinal que no eran identificadas durante la laparoscopia. Sin embargo, este porcentaje, esta incidencia de heridas olvidadas ha venido bajando a través de los últimos 30 años con el aumento de la curva de aprendizaje en todos los cirujanos hasta un mínimo de un 0.12% reportado en la literatura. Y claramente debemos saber que la laparoscopia en trauma tiene varias aristas y varias aplicaciones. Una de ellas es el diagnóstico, nada más. Otra es que pueda hacer terapia,
pero esta terapéutica o este tratamiento quirúrgico por laparoscopia tiene dos opciones. Uno, que es la laparoscopia asistida o que se haga, para que más fácil se entienda, una mini laparotomía a nivel umbilical y se extraiga parte del tracto gastrointestinal, se haga un reparo extracorpóreo y se vuelva a reiniciar la laparoscopia. O la totalmente terapéutica, que es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. ¿Cuál es la motivación para esta charla? Es que claramente pues, la laparoscopia ha demostrado su viabilidad en los pacientes con trauma abdominal penetrante hemodinámicamente estable, ya que permite hacer diagnóstico y a la vez tratamiento con bajos riesgos y un alto rendimiento quirúrgico y diagnóstico, pero claramente, como lo acabo de decir, este proceso y este abordaje para el trauma en abdomen ha tenido unas grandes limitantes y todavía es un punto de debate, ya que la evidencia es limitada. ¿Qué objetivos vamos a tener en esta charla? Primero, claramente debemos aclarar las razones de por qué es importante hacer la laparoscopia en trauma abdominal penetrante, cuáles son los criterios para elegir el candidato ideal para este abordaje, que creo que es el pilar de esta charla y de esta opción terapéutica que tenemos para manejar a nuestros pacientes con trauma abdominal, qué recursos son necesarios para realizar este procedimiento, cuándo lo podemos realizar y claramente las indicaciones para hacer solamente diagnóstico o indicaciones en las cuales podamos hacer terapia asistida o tratamiento totalmente terapéutico. Claramente también es muy importante y vamos a dejar claro durante esta charla cuáles son las indicaciones claras para convertir los procedimientos laparoscópicos en trauma abdominal penetrante y por último les quiero mostrar pues nuestra experiencia local aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, ¿por qué es importante hacer laparoscopia en trauma abdominal penetrante? Claramente porque la laparoscopia, al generar menos trauma quirúrgico, genera menos sangrado y además genera una menor secreción de citoquinas proinflamatorias y de cascada proinflamatoria, haciendo que el paciente tenga menos dolor postoperatorio, menos síndrome adherencial postoperatorio y de esta forma tenga una recuperación mucho más rápida. Además, va a tener una alta precisión diagnóstica y va a evitar una laparotomía negativa. Sin embargo, debemos saber que el gold estándar o el estándar de oro para manejar o abordar el trauma abdominal penetrante estable es el TAC abdominal contrastado. Sin embargo, el TAC tiene unas debilidades específicas en lesiones a nivel del mesenterio, lesiones a nivel de víscera hueca y lesiones a nivel del diafragma. Por lo tanto, la laparoscopia va a detectar estas lesiones en las cuales el TAC es débil y nos va a reducir completamente la tasa de una laparotomía negativa. ¿Qué nos muestra la evidencia? Entonces, con respecto a la evidencia, tenemos esta primera revisión sistemática publicada en el World Journal of Surgery en el año 2013 con 51 estudios en los cuales se demostró que la laparoscopia diagnóstica en trauma abdominal penetrante tiene una sensibilidad casi cercana al 100%, con una precisión también del 50 al 100% y que disminuye el riesgo de una laparotomía negativa hasta en un 58%. En esta revisión sistemática se encontraron 1.263 laparoscopias diagnósticas, de las cuales 597 detectaron lesiones y 145 se realizaron tratamiento netamente laparoscópico con un porcentaje de tratamiento laparoscópico hasta un 24.9%. De esta forma, vemos cómo en esta revisión sistemática podemos ver que la mayoría de los estudios tienen casi una incidencia mínima de lesiones olvidadas, que creo es lo que más nos preocupa a todos los cirujanos cuando decidimos o pensamos en la posibilidad de ofrecerle a un paciente con trauma abdominal penetrante laparoscopia, ¿cierto? Y la mortalidad es mínima. Algunos estudios como el de Santos y colaboradores tienen una alta incidencia de heridas olvidadas, sin embargo son uno de los estudios más antiguos y creemos, así como lo hacen los autores de este trabajo, pues que es asociado a una curva de aprendizaje todavía reciente o que está comenzando. Además, podemos ver que la sensibilidad y especificidad para detectar lesiones es supremamente alta, casi que entre el 90 al 100%.
Sin embargo, hasta la fecha solo se han realizado 2 estudios clínicos aleatorizados en pacientes con tramo abdominal penetrante para evaluar la eficacia de la laparoscopia. Debemos saber que el primero evaluó lavado peritoneal versus laparoscopia y el grupo laparoscópico tuvo una mayor eficacia diagnóstica y el segundo demostró una reducción franca y estadísticamente significativa en las laparotomías negativas y en la estancia hospitalaria. Aquí tenemos el segundo, es un estudio publicado en el Journal of Trauma en el 2008, el cual nos muestra una cohorte gigante de pacientes desde 1997 hasta enero del 2002, y dividen los pacientes, seleccionando los pacientes claramente con tramo abdominal penetrante, hemodinámicamente estables, y los dividen en un grupo para la laparotomía exploratoria y otro grupo para la laparoscopia diagnóstica. Y vemos cómo los resultados del grupo de laparoscopia diagnóstica versus el grupo de laparotomía son similares, y claramente no hubo variación en la mortalidad, hubo una leve morbilidad aumentada en el grupo de laparotomía, pero incluso podemos ver que los costos son muy similares, ofreciéndole claramente al paciente los beneficios de toda la laparoscopia, que son menos dolor, menos infección operatorio y una reactivación a la vida laboral mucho más rápida. Además, los pacientes a los cuales tenían heridas abdominales anteriores y que en la exploración abdominal no fue claro si era penetrante o no, también se aleatorizaron a la laparoscopia diagnóstica o a manejo no operatorio, y vemos que igual la laparoscopia claramente tiene una mortalidad de 0, pero claramente con menos estancia hospitalaria con respecto al manejo no operatorio, y una leve elevación en los costos. Sin embargo, pues es muy equiparable con respecto al manejo no operatorio. Posteriormente quería mostrarles este estudio publicado en Surgical Endoscopy en el 2013, en el cual nos muestran cuáles son las indicaciones claras para llegar a convertir los pacientes de forma temprana que son llevados a la laparoscopia en tramo abdominal penetrante. Ellos nos muestran 318 pacientes, los cuales se dividieron en tramo abdominal cerrado y tramo abdominal penetrante, con un predominio en la corte de tramo abdominal penetrante. Pero ellos, a diferencia de la revisión sistemática que previamente acabo de mostrar, tuvieron un 55% de realizar tratamiento completamente terapéutico por vía laparoscópica, y nos identifican 5 principales causas para convertir, que claramente las debemos identificar de forma temprana, como lo son un sangrado masivo abdominal debido a lesiones o de órganos sólidos o de mesenterio que no se pueda controlar fácilmente, inestabilidad a nivel respiratoria, inestabilidad hemodinámica que no responda a reanimación volumétrica, con heridas complejas múltiples, una pérdida del campo operatorio, o sea, que no podamos obtener una visión crítica de las estructuras que tenemos que evaluar, claramente, y claramente una falla en el equipo. Después tenemos esta publicación en Science, también en Surgical Endoscopy en el 2018, en el cual nos muestra la laparoscopia como una alternativa efectiva para el tramo abdominal penetrante ante la laparotomía. Aquí tenemos una corte mucho más pequeña, 56 pacientes nada más, que fueron llevados a laparoscopia con una incidencia de conversión del 17.9%, y solamente nuevamente una terapia laparoscópica baja del 28.2%, y de los cuales 13 pacientes fueron llevados de forma en un 100% a laparoscopia totalmente terapéutica. Y vemos cómo los desenlaces postoperatorios no tuvieron ninguna herida olvidada, solo se tuvo que reoperar un único paciente, y la estancia hospitalaria versus los pacientes llevados llevados a la laparoscopia diagnóstica y después a la laparotomía, tuvieron completamente 6 días menos de estancia hospitalaria. Con esto es importante saber que lo que habíamos hablado al principio, pues la laparoscopia nos ofrece una baja tasa de adherencia, claramente una mínima incidencia de hernias incisionales y el sitio operatorio, además de una recuperación a la vida laboral mucho más rápida. Sin embargo, los riesgos potenciales de la laparoscopia clara es que el neumoperitoneo puede generar compromiso hemodinámico, al igual que generar embolizaciones gaseosas por compresión a nivel de la cava abdominal y disminuyendo el retorno venoso, disminuyendo la precarga.
Y esto hace que es vital que la selección del paciente y además la experiencia del cirujano son los dos pilares más importantes para que este abordaje mínimamente invasivo para el trauma abdominal pueda ser aplicado. De tal forma, nos concluyen que en SAGES, que definitivamente si el paciente está inestable, debe ser llevado a la laparotomía. Esto es una cosa que nos debe quedar muy claro. Nunca se puede arriesgar el paciente está primero siempre. Si el paciente responde parcialmente o responde completamente a volumen, se le puede establecer si es candidato a manejo no operatorio, pero si el manejo no operatorio falla por desarrollo de signos de dilatación peritoneal o dolor persistente o alguna duda en las imágenes, se puede llevar a la laparoscopia y ahí definir si va a ser diagnóstica o terapéutica o esa terapia va a ser asistida o definitivamente completamente laparoscópica. Y nuevamente hacemos hincapié en los criterios para convertir: sangrado masivo, complejidades de las heridas, deterioro del paciente, mala visibilidad y claramente falla en el equipo. ¿Dónde vamos a poder realizar este manejo? Claramente necesitamos una institución la cual nos brinde los insumos mínimos para poder hacer la laparoscopia avanzada, tener una torre que funcione a un 100%, ojalá con una buena resolución, tener pinzas atraumáticas, tener la posibilidad de tener portas laparoscópicos para poder hacer suturas intracorpóreas, al igual que tener suturas mecánicas laparoscópicas o endoscópicas para poder hacer disparos a nivel intracorpóreo y contar con una buena succión y ojalá un ayudante o un segundo cirujano y que claramente estos dos cirujanos o el primer cirujano tenga la experiencia necesaria en laparoscopia avanzada y en trauma. ¿Quién es el paciente ideal? Entonces, claramente, esto y como lo he venido mencionando en la charla, el paciente ideal y la selección del paciente es vital para que podamos tener éxito en este abordaje mínimamente invasivo para el trauma abdominal penetrante. Y el principal pilar para identificar nuestro paciente ideal es la estabilidad hemodinámica. Es importante saber que el paciente debe estar estable hemodinámicamente o que tenga un shock hipovolémico grado 1 o un shock grado 2, pero que sea un paciente de tipo de respondedor de volumen, ¿cierto? O que tenga un paciente grado 2, pero que responda rápidamente al volumen y que no sea un respondedor parcial ni un no respondedor. Aquí les traigo la clasificación antigua y la nueva del ATLS del shock con la 10ª edición del 2018 y claramente nos debe quedar claro, valga la redundancia, pero es muy importante esto, un cirujano no puede dudar ante la selección adecuada del tratamiento para el trauma abdominal penetrante, y es que si su paciente definitivamente tiene un trauma, un shock hemorrágico grado 3 o es un no respondedor a volumen, es claro que no se le puede ofrecer la laparoscopia en trauma abdominal. ¿Listo? Y también es vital que sepamos que los pacientes con trauma craneoencefálico tampoco es recomendable ofrecerles la laparoscopia en trauma, especialmente si tienen un trauma craneoencefálico severo, ya que esto va a alterar la presión de perfusión cerebral y vamos a perder a nuestro paciente a nivel cerebral. Es importante saber que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con hipercapnia grave es una contraindicación relativa, ya depende de la funcionalidad general de nuestro paciente. También es claro y debemos tenerlos todos en nuestra mente y en nuestro algoritmo mental para el manejo del trauma abdominal penetrante por laparoscopia, que las lesiones retroperitoneales definitivamente no se benefician de la laparoscopia debido a la dificultad para hacer un abordaje que nos permita obtener una visión crítica de las estructuras del retroperitoneo. Otro paciente que se beneficia mucho de la laparoscopia en trauma abdominal es aquel paciente que tiene un trauma abdominal penetrante o cerrado, que le dimos manejo no operatorio y que en el TAC tiene imágenes que no son conclusivas o que su clínica no mejora o desarrolla dolor abdominal o signos de dilatación peritoneal. Además, también el ejemplo típico es aquel paciente que tiene un trauma abdominal penetrante o cerrado con un TAC que muestra líquido libre sin explicación alguna. El paciente no tiene ningún antecedente que nos explique por qué tiene este líquido libre y eso nos podría explicar que hay una lesión de mesenterio o una lesión de víscera hueca y este paciente claramente se va a beneficiar de una laparoscopia en trauma.
para todos es más que claro que el trauma penetrante en región toracoabdominal es el que más evidencia tiene para el uso de la laparoscopia con el fin de evaluar si hay lesiones o no en el diafragma. Sin embargo, pues claramente no vamos a andar en este tema porque creo que esa indicación está ya muy clara con evidencia fuerte y claramente está demostrado que una lesión toracoabdominal debe ser penetrante, siempre se debe descartar lesión diafragmática porque hasta un 30% puede tener lesión. También los pacientes con lesiones penetrantes a nivel abdominal y que tengan evisceraciones como del aumento o aumento epiplón o de partes del tracto gastrointestinal como intestino delgado o colon, si están estables, se pueden beneficiar también de la laparoscopia diagnóstica o asistida o completamente terapéutica para evitarles una laparotomía. Aquí vemos este estudio publicado en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery y nos muestran cómo qué rol tiene la laparoscopia en trauma abdominal penetrante con evisceración de órgano. Y nos muestran 189 pacientes, los cuales 39 pacientes tenían evisceración de órganos, de los cuales 15 tuvieron evisceración de intestino o colon y 24 tuvieron evisceración del epiplón. De estos, 25 pacientes que fueron llevados a la laparoscopia tenían lesiones significativas como en el colon, en el intestino delgado y requirieron la laparoscopia terapéutica y la tasa de la laparoscopia totalmente terapéutica fue del 72%, del 73%, especialmente en los pacientes con evisceración intestinal, pero con una tasa un poco menor en los pacientes que tuvieron evisceración del aumento o epiplón. Otro paciente que se puede beneficiar del manejo o del abordaje laparoscópico es aquel paciente que tiene una lesión esplénica por trauma abdominal cerrado, ¿cierto? Y esta lesión es de alto grado, pero nuestro paciente está hemodinámicamente estable. Claramente todos sabemos que el mejor manejo para el trauma cerrado de vaso es la angioembolización. Sin embargo, está completamente demostrado que entre más aumente el grado de lesión del vaso, hay más riesgo de que fracase la angioembolización y tenemos factores pronósticos de fracaso de angioembolización como lo son una edad mayor de 40 años, que el ISS score sea mayor de 25 o que la lesión esplénica sea mayor de 3, de grado 3. Y claramente, ¿en qué pacientes definitivamente pensaríamos en llevarlos a la laparoscopia en presencia de trauma cerrado de vaso? Pacientes de los que ya la angioembolización sea fallida o esté contraindicada, pacientes de los cuales persistan con sangrado a pesar de la angioembolización, pacientes que hayan requerido múltiples y repetidas transfusiones, pacientes que tengan arteria esplénica tortuosa, ya que esto va a dificultar mucho más el éxito de la angioembolización, y por último, claramente pacientes que tengan alergia al contraste yodado y esto contraindicaría la realización de la angioembolización. Aquí vemos este estudio publicado por el Dr. Martin, también en el Journal de Trauma y Acute Care Surgery, en el cual nos muestran cómo la lesión, a mayor severidad de la lesión, es directamente proporcional al riesgo de que falle la angioembolización y claramente la presencia de un hematoma subcapsular a nivel del vaso también es un factor de mal pronóstico asociado a un grado 4 o más de trauma esplénico, y estos pacientes podrían ser llevados de forma temprana a la laparoscopia terapéutica. Aquí vemos en este caso un trauma grado 3-4, hemodinámicamente estable, el cual fue llevado a una laparoscopia para trauma con una esplenectomía laparoscópica de forma exitosa. ¿Qué definitivamente es lo que podemos hacer con la laparoscopia en trauma? Entonces, es claro que, como siempre lo hemos venido diciendo y lo han venido diciendo mucho en trauma, less is more, menos es más, y idealmente se debe siempre realizar el procedimiento más simple y más efectivo y más factible para nuestros pacientes. Inicialmente podemos darle el beneficio al paciente de la laparoscopia diagnóstica para confirmar o no si hay violación del peritoneo parietal, ¿cierto? Y posteriormente podemos pasar a la realización de una laparoscopia completamente terapéutica. Sin embargo, como se los dije anteriormente, el trauma retroperitoneal y específicamente el trauma duodenal de la segunda porción en la adelante es muy difícil poderlo abordar por laparoscopia y se debe tener claro que es un criterio para conversión.
todos los pacientes hemodinámicamente estables con hematomas retroperitoneales o pélvicos en expansión, pulsátiles, igual deben ser llevados a conversión a cirugía abierta, no debemos dudarlo porque claramente no vamos a poder abordarlos de forma segura por vía laparoscópica. ¿Cómo podemos llevar a cabo una laparoscopia en trauma abdominal penetrante de forma exitosa? Entonces, primero, es importante siempre tener a nuestro paciente en una adecuada posición, tenerlo en posición supina, en posición anatómica, para poder en cualquier momento convertir de forma fácil a laparotomía o a toracotomía si es necesario hacer una toracotomía de resucitación. Si el paciente tiene politrauma y tiene otras fracturas asociadas, idealmente las piernas siempre deben mantenerse cerradas. El primer acceso que siempre se recomienda es el acceso a nivel umbilical y siempre realizarlo con una técnica abierta de Hasson, nunca utilizar aguja de Verres debido al riesgo de lesión inadvertida a nivel de los órganos intraabdominales, y el neumoperitoneo debe insuflarse de forma lenta. Siempre es recomendable y está totalmente indicado que si al insuflar el neumoperitoneo y el paciente se colapsa cardiovascularmente, debemos convertir inmediatamente a laparotomía. Posteriormente se deben insertar los trocales bajo visión directa, los trocales operativos con los cuales vamos a poder realizar la adecuada triangulación y examinar sistemáticamente toda la cavidad peritoneal, iniciando en los cuadrantes superiores y posteriormente de forma en las manecillas del reloj y utilizando la succión para poder obtener una adecuada visibilidad de todos los órganos. Se puede emplear irrigación de azul de metileno por una sonda nasogástrica para descartar perforaciones o lesiones a nivel duodenal. A nivel del intestino delgado y el mesenterio, se recomienda siempre darle la posibilidad a lesiones pequeñas de menos del 25% de la circunferencia, dar la posibilidad de un reparo primario si los bordes son viables, o desbridarlos y posteriormente realizar el reparo. También es importante saber que si ya las lesiones superan el 25 al 50%, ese paciente o compromete el borde antimesentérico, ese paciente idealmente debe ser llevado a una resección y anastomosis. A nivel del colon aplican los mismos principios. Lesiones de menos de 1 centímetro idealmente se benefician de un reparo primario, pero lesiones de mayor complejidad y compromiso de la circunferencia del colon y el mesocolon deben ser llevados a resección, anastomosis o ostomía según las condiciones hemodinámicas de nuestro paciente. Para evaluar el trauma a nivel de vesícula biliar y vías biliares, definitivamente todo trauma en vesícula biliar, idealmente el manejo básico va a ser completar una colistectomía laparoscópica, y a nivel de vías biliares, idealmente se debe procurar un reparo primario y posteriormente hacer una evaluación con CPR para definir las necesidades de stent o no. Entonces, con esto ya pasamos a mostrar nuestra experiencia. Y en nuestra experiencia, pues quiero mostrarles este trabajo que, como lo dijo el doctor Carlos, es un trabajo sobre la aplicación de la laparoscopia terapéutica y totalmente terapéutica en trauma abdominal penetrante. Es un trabajo que lo postulamos y fuimos seleccionados para poderlo presentar en el American College of Surgeons en su Clinical Congress este año, que se realizó de forma completamente virtual por la pandemia. ¿Y en qué consistió este trabajo? Es un trabajo el cual está compuesto por un grupo de 4 cirujanos. De forma prospectiva se seleccionaron pacientes ideales para poder abordarlos por vía laparoscópica con trauma abdominal penetrante, y estos pacientes debían estar hemodinámicamente estables, podían tener o no signos de irritación peritoneal. La irritación peritoneal no es una contraindicación para realizar la laparoscopia en trauma abdominal penetrante, y idealmente deberían tener heridas abdominales anteriores o toracoabdominales anteriores, preferiblemente una herida única, ya que el tener heridas múltiples va a aumentar el riesgo de que haya complejidad o mayor complejidad en las lesiones o el número de lesiones en los órganos intraabdominales, y esto claramente es una indicación de para conversión a la laparotomía de forma relativa. Los puertos, siempre utilizamos la mnemotecnia del diamante de béisbol para mantener nuestra triangulación y no vernos limitados para poder evaluar todos los órganos. No hay límite de puertos, ¿cierto? Idealmente, como lo dije en la revisión previa a la literatura, siempre comenzamos con el puerto umbilical para la cámara de 12 milímetros y posteriormente un puerto de 12 milímetros auxiliar y otro de 5 milímetros. Debe haber siempre uno de auxiliar de 12 milímetros para poder ingresar la aguja y el porta laparoscópico o suturas mecánicas si es necesario.
La forma adecuada para poder revisar la cavidad abdominal es esta que nos muestran en el Western Trauma Association, y vemos cómo se aplican el principio de realizar una revisión sistemática desde los cuadrantes superiores hasta los cuadrantes inferiores, utilizando la dirección de las manecillas del reloj, e idealmente al final la revisión se debe hacer otra revisión de distal a proximal y de proximal a distal para evitar heridas olvidadas. Aquí vemos cómo se debe revisar las dos caras del intestino delgado para disminuir el riesgo de tener heridas olvidadas. ¿Y qué resultados tenemos? Nosotros llevamos en los últimos 3 años una serie de 24 pacientes, de los cuales tenemos un 62% de pacientes masculinos, una edad promedio de 27.8 años, pacientes completamente en edad productiva y laboral, con un tiempo de evolución a la llegada al servicio de urgencias de 1.9 horas. 5 pacientes fueron por proyectil de arma de fuego y 19 pacientes por herida por arma cortopunzante. El 87% de los pacientes presentaron heridas abdominales anteriores y 3 tenían heridas toracoabdominales. El 37% de nuestros pacientes presentaba signos de irritación peritoneal al ingreso en el departamento de urgencias, y pudimos realizarle la laparoscopia diagnóstica al 100% y poder llevar a cabo la laparoscopia totalmente terapéutica en un 87.5% de los pacientes. Esa laparoscopia totalmente terapéutica, ¿en qué consistió? Sutura o reparo de diafragma, sutura y reparo de estómago, transecciones en cuña gástricas, suturas del colon y suturas primarias del intestino delgado, con un tiempo quirúrgico promedio de 6.4 minutos, de 60.4 minutos y un sangrado de 49 cc. Los pacientes, el 100% toleraron a las 24 horas vía oral, y tuvimos una conversión a la parotomía de una paciente. Entonces ahora quiero mostrarles 7 casos que pudimos registrar. Algunos videos, la mayoría de los videos son registrados con celular porque lamentablemente en el centro de alto volumen de trauma la cámara, pues no, la torre no tiene dispositivo para grabación. Aquí vemos cómo tenemos este primer paciente, un paciente de 30 años con un trauma abdominal penetrante por arma cortopunzante a nivel abdominal anterior, el cual inicialmente tenía signos de irritación peritoneal localizados en el mesogastrio. Le hicimos una laparoscopia diagnóstica. Aquí vemos cómo se viola completamente el peritoneo parietal, y en la revisión sistemática de la cavidad se encuentra una lesión con un trauma grado 2 de la cara antimesentérica del yeyuno ilio, y se realiza un reparo primario con sutura intracorpórea utilizando poliglactina 9-10 3 ceros con anudado intracorpóreo. Este paciente estaba completamente estable en su estado hemodinámico, y eso permitió que pudiéramos hacer pues la laparoscopia completamente terapéutica. Es importante que durante este proceso se debe tener la capacidad de poder tener una mesa quirúrgica que nos permita cambiar fácilmente de posición a nuestro paciente para poder tener más fácil visibilidad del compartimento supramesocólico y posteriormente del compartimento inframesocólico. Y ahí realizamos la estructura primaria con este resultado final. Este paciente toleró vía oral a las 24 horas y le pudimos dar egreso sin ninguna complicación. Posteriormente tenemos este caso de un paciente de 41 años, es asaltado en la madrugada y presenta esta herida toracoabdominal anterior izquierda, no presenta signos de irritación peritoneal, una radiografía de tórax que está dentro de límites normales, sin embargo se lleva a exploración para descartar lesión diafragmática y encontramos que tenía una lesión en la cara anterior del estómago hacia el antro. Es vital que aquí previamente ya hemos revisado que no hay lesión en espejo de la cara posterior del estómago, abriendo el ligamento gastrocólico y explorando la transcavidad de los epiplones y visualizando directamente la cara posterior del estómago. Y vemos cómo se realiza. En este caso teníamos
A veces tenemos la posibilidad de utilizar polidoxanone, pero otras veces pues utilizamos poliglactina, depende de los recursos que hayan a veces en nuestro hospital. Siguiendo, tenemos este tercer caso, que es uno de los que hablábamos en la revisión de la literatura de evisceración de órganos. Aquí tenemos un paciente con un epiplocele o una evisceración del aumento mayor a nivel del mesogastrio por una herida por arma cortopunzante. Este paciente tenía signos de irritación peritoneal generalizados, llegó aproximadamente con unas 3 horas de evolución y tenía 28 años de edad. Se pasó a salas de cirugía y se lavó el epiplón, se volvió a introducir en la cavidad, se suturó la herida por planos con toda la pared abdominal, la herida traumática, y posteriormente se llevó a la laparoscopia diagnóstica y encontramos que nuestro paciente tiene un hemoperitoneo, un hemoperitoneo aproximadamente de 15 cc, se reduce el epiplocele, ven cómo lo pudimos reducir, y posteriormente se realiza un adecuado drenaje del hemoperitoneo, y se lleva a cabo una revisión sistemática de toda la cavidad. Aquí vemos ya cómo la vamos a revisar de distal a proximal. Siempre recomendamos hacer una revisión doble de proximal a distal y de distal a proximal para disminuir al máximo la posibilidad de tener heridas olvidadas en el tracto gastrointestinal. Y encontramos que nuestro paciente tenía una lesión del mesenterio con un hematoma a nivel del mesenterio en el ilion distal y que no tenía sangrado alguno. Y continuando con la revisión a nivel del intestino delgado, encontramos una lesión en la cara antimesentérica del intestino. Aquí vemos cómo es vital que las pinzas sean atraumáticas y se pueda revisar de forma completa las dos caras del intestino. Mira, aquí vemos esta lesión por el arma cortopunzante en la cara antimesentérica del intestino delgado, y se llevó nuevamente a sutura primaria con puntos intracorpóreos utilizando PDS o polidoxanone sin ninguna complicación y con 1.5 días de estancia hospitalaria. Posteriormente quiero mostrarles este paciente que tiene una herida en el flanco derecho. Alcanza a ser algo a comprometer el área toracoabdominal derecha, pero a la exploración en el servicio de urgencias es un área grande, pero atravesaba la aponeurosis anterior de los oblicuos y se consideró penetrante. El paciente tenía irritación peritoneal en el flanco derecho y lo llevamos a la laparoscopia diagnóstica. Y encontramos que tenía un trauma hepático grado 2, el cual mejoró simplemente con compresión del hígado con una gasa por vía laparoscópica. No había lesión de la vesícula biliar, pero sí tenían una lesión parcial del diafragma, la cual reparamos con sutura no absorbible y un punto simple sin ninguna complicación. Posteriormente quiero mostrarles este caso. Este caso es un caso de una herida por proyectil de arma de fuego, una herida en una zona transicional. Es una herida con un shotgun, una escopeta hechiza, que aquí en Colombia las llamamos trabucos. El paciente es impactado a pocos metros con esta arma hechiza que utiliza perdigones y llega al servicio de urgencias hemodinámicamente estable. No tenía ningún signo de irritación peritoneal. Y la herida, como la podemos ver, estaba muy cerca a la región inguinal, ¿cierto? Pero también era una herida abdominal anterior, por lo cual decidimos, no tenía signos duros de trauma vascular a nivel de los vasos femorales o femorales. Ordenamos un Doppler para evaluar, descartar lesión vascular y se descarta que haya alteración en los flujos o signos de trauma vascular indirectos a nivel del Doppler. Y pasamos nuestro paciente a una laparoscopia diagnóstica y vemos cómo ninguno de los perdigones violó a nivel de la región inguinal ni el peritoneo parietal fue alterado.
le evitamos a este paciente una laparotomía negativa y además al finalizar la laparoscopia sí lo que tuvimos que hacer fue lavar la herida y extraer estos perdigones que generalmente están contaminados y generan después infecciones de tejidos blandos. Pero es un paciente que duró en el hospital 2 días tolerando vía oral a las 3 horas del posoperatorio. Ya casi para finalizar nuestra charla, les quiero mostrar el penúltimo caso. Este es un caso de una paciente de sexo femenino, 21 años, con una herida por arma cortopunzante en el epigastrio, la cual lamentablemente se la propinó su pareja sentimental y la llevamos estaba hemodinámicamente estable, tenía algunos signos de irritación peritoneal hacia el epigastrio del hipocondrio derecho. Entramos por la paroscopia y encontramos este hemoperitoneo, ya era un hemoperitoneo casi de 800 a 1000 centímetros cúbicos, lo drenamos, pero al realizar la revisión sistemática de toda la cavidad, encontramos que la lesión tenía una lesión en la cara antimesentérica del colon, pero que además comprometía el mesenterio del colon transverso, y no se podía identificar el sitio de sangrado claramente, no se podía identificar claramente si el sangrado se originaba de la cólica media, y tampoco era posible descartar que hubiera una lesión posterior a nivel de la cara posterior del colon transverso. Por lo cual realizamos conversión a la laparotomía y claramente se pudo obtener un control completo de los vasos lesionados a nivel del mesocolon transverso. La herida estaba más o menos 1 centímetro de la cólica media y se pudo reparar la lesión del colon transverso sin ningún problema con un reparo primario. Pero ahí vemos cómo se aplican claramente las indicaciones para convertir a los pacientes cuando no hay posibilidad de controlar el sangrado de forma segura pues se debe convertir de forma temprana. Y para terminar, quiero mostrarles este caso. Es uno de nuestros casos más recientes, un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego lateral a nivel del flanco derecho, no tenía orificio de salida. En estas heridas por proyectiles de arma de fuego a nivel abdominal anterior, antes de llevar a los pacientes, que claramente están estables, a la paroscopia, siempre en nuestro protocolo realizamos TAC abdominal contrastado solo con contraste endovenoso para descartar que no haya compromiso vascular a nivel pélvico o retroperitoneal y que claramente esto nos haga ahorrar tiempo y no perder tiempo realizando una laparoscopia. Entonces, este paciente continuaba hemodinámicamente estable desde su ingreso, se llevó a TAC abdominal contrastado. Aquí vemos el TAC que nos muestra ausencia de hematomas retroperitoneales y había mínimo o casi nada de líquido libre en la cavidad peritoneal, por lo cual decidimos llevarlo. Aquí vemos cómo se ve el proyectil en la pelvis, en uno de los mesenterios, y por lo cual definimos llevarlo, miren, completamente en la zona 1 del retroperitoneo indemne, al igual que las zonas 2 de cada lado, y por lo cual decidimos llevarlos a la paroscopia inicialmente diagnóstica. Aquí entramos y confirmamos que claramente hay una lesión inicial en la cara antimesentérica del ilion distal, con un hemoperitoneo de 250 centímetros cúbicos, y confirmamos claramente que la lesión fue penetrante al ver el peritoneo parietal completamente violado por el proyectil de arma de fuego. Posteriormente se inicia la revisión sistemática de la cavidad. El paciente tenía un antecedente de una apendicectomía por Rocky Davis. Se liberaron unas adherencias que tenía a este nivel, ahí las vemos, esas adherencias se liberaron, se drena completamente el hemoperitoneo y se inicia la revisión sistemática de la cavidad peritoneal
para identificar si hay lesiones adicionales. En este caso, nuestro paciente tenía una lesión a nivel de la cara antimesentérica del colon sigmoide grado 2 y 2 lesiones a nivel del ilion distal y del yeyuno distal, también en su cara antimesentérica, generadas por el proyectil de arma de fuego. Los mesos estaban completamente indemnes y no se identificaron otras lesiones ni en vísceras huecas ni en órganos sólidos. Aquí vemos cómo procedemos a realizar la adecuada revisión de las 2 caras del intestino delgado. Miren cómo se debía hacer, idealmente empleando, como se los decía, pinzas Grasper traumáticas, y eso nos debe permitir darle la vuelta completa al intestino y poder evaluar de forma segura y eficaz las 2 caras, y ahí vemos que definitivamente pues la lesión no es completamente solamente de la cara antimesentérica. Después se realizó un desbridamiento de las lesiones debido a que claramente eran por proyectil de arma de fuego y hay que desbridar el tejido por la quemadura que genera la onda expansiva de la bala. Se desbridaron las lesiones y se procedió, ya que eran lesiones grado 2 en la escala de trauma de la AAST, a realizar reparos primarios con sutura intracorpórea y nudos intracorpóreos. Aquí vemos cómo al finalizar el reparo de estas lesiones, se debe hacer y se recomienda siempre hacer una prueba neumática, como la que realizamos, por ejemplo, cuando se realizan anastomosis colorectales en regiones anteriores bajas del recto. Y aquí lo que se hace es llenar la cavidad de solución salina y se procede a clampear distal y proximal a la lesión reparada el intestino y sumergirlo en la solución salina dentro de la cavidad peritoneal y hacerle presión para identificar si hay fugas o tanto de fuga de aire como fuga de material intestinal en alguna del sitio del reparo de la lesión. Con esto, ya para finalizar, pues es importante concluir que la laparoscopia en trauma ya es una realidad. Aquí tenemos el algoritmo de las guías de la Western Trauma Association de los Estados Unidos para herida por arma cortopunzante abdominal anterior, y claramente vemos cómo la laparoscopia es uno de los pilares para poder manejar a nuestros pacientes con herida por arma cortopunzante que están hemodinámicamente estables y que presentan o no signos de evitación peritoneal. También tenemos de la misma Western Trauma Association, por el doctor Matthew Martin, las guías de herida por proyectil de arma de fuego a nivel abdominal, y también vemos como la laparoscopia es uno de los 2 pilares para poder manejar a estos pacientes que están hemodinámicamente estables con o sin signos de evitación peritoneal. Y también, pues, Seyes en 2018-2019 nos muestra cómo también si nuestro paciente está hemodinámicamente estable y definitivamente es un paciente que tiene líquido libre o algún signo de evitación peritoneal y no es candidato para manejo no operatorio con TAC abdominal contrastado y examen físico seriado, ese paciente debe ser llevado a la laparoscopia diagnóstica. Claramente, miren las condiciones que son las mismas que aplicamos en nuestro trabajo, que es que haya un cirujano experto, que idealmente sea una lesión única y que sea abdominal anterior o toracoabdominal, que la lesión sea por una cinemática de bajo a mediano impacto, claramente un proyectil de largo alcance y de alto impacto, como por ejemplo trauma de guerra con una AK-47, claramente va a generar daños muy severos que la laparoscopia no va a poder permitirnos reparar de forma rápida y eficaz para evitar que nuestro paciente entre en un shock hemorrágico, y siempre tener los mismos criterios para conversión, que es inestabilidad hemodinámica, sangrado masivo, pérdida de la visibilidad o heridas complejas y daño en nuestros equipos. Y con esto concluyo diciendo que definitivamente la laparoscopia en trauma es una herramienta diagnóstica y terapéutica que debemos tener en el armamentario como cirujanos de urgencias y de trauma, que estamos expuestos siempre al trauma abdominal penetrante. Tiene unas ventajas significativas en términos de morbilidad y costos, debido a que tiene una menor estancia hospitalaria y menos riesgos de dolor, infección, sangrado y hernia incisional, con una recuperación más rápida. Además, es claro que nunca podemos fallar en el procedimiento, pero nunca podemos, porque claramente siempre vamos a poder convertir, pero no podemos nunca fallar en la selección del paciente. Si seleccionamos mal un paciente para la laparoscopia en trauma, en trauma abdominal penetrante, nuestro paciente puede fallecer. Idealmente, desarrollar la experiencia, tener los recursos adecuados
Y esto nos hace romper dogmas como que en Colombia tenemos el dogma de que toda herida por proyectil de arma de fuego abdominal anterior era igual a la laparotomía, ya no es igual a la laparotomía. También toda evisceración de órgano abdominal en Colombia también era igual a la laparotomía, ya no lo es. Y claramente nunca dudar que el trauma rectoperitoneal o de duodeno no es para la laparoscopia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Excelente presentación. Le quiero hacer una consulta. Todo paciente con herida penetrante única y que esté estable es llevado a una laparoscopía en primer tiempo o no? Sí, señor, sí. Sí, si el paciente está hemodinámicamente estable, se lleva a la laparoscopia diagnóstica. O sea, el 100% de los pacientes hemodinámicamente estables con una herida única le meten primero a la laparoscopía. Sí, sí, señor, sí. Sí. Bueno, tengo una pregunta también en el chat que dice, los pacientes con trauma cráneoencefálico moderado, sin lesiones neuroquirúrgicas, sin edema cerebral al ingreso con hemodinamia normal y traumatismo cerrado de abdomen, ¿son pacientes de elección para esta técnica? Siendo que el tren del Lenbury y el CO2 nos puede llevar al deterioro o aumento del edema cerebral. Sí, de acuerdo, no. Si el paciente tiene trauma craneoencefálico, claramente el trauma craneoencefálico severo es una contraindicación absoluta. El trauma craneoencefálico moderado es una contraindicación que puede llegar a ser relativa, pero ante el riesgo de alterar la presión de perfusión cerebral, es definitivo que estos pacientes deben ser llevados mejor a manejo no operatorio con TAC abdominal contrastado si el paciente está estable y el abdomen es no valorable. Sí. Ok. Otra pregunta que tengo acá en el chat es, en heridas toracoabdominales derechas, estables y con TAC sin sangrado activo del hígado, ¿realizan laparoscopía para tratar la herida diafragmática derecha o solo manejo no operatorio? En heridas toracoabdominales derechas, si el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene irritación peritoneal y el tórax no está alterado, nosotros hacemos manejo no operatorio con examen físico seriado por 24 horas y no le realizamos ni siquiera ni laparoscopia ni TAC para evaluar el diafragma, basados en las recomendaciones de expertos como el doctor Demetriades o las guías también del East Trauma de los Estados Unidos, que recomiendan no evaluar las derechas si claramente están estables sin irritación peritoneal. Doctor Foglianini, ¿alguna consideración? Sí, mucha felicidad, doctor Cabrera, muy buena su presentación. Muchas gracias, profesor. Sí, un par de cositas. No hablaste, creo que no tocaste el tema de traumatismo cerrado. Y si nosotros vemos la evolución de esto, comenzamos primero con la laparoscopía por la parte diagnóstica, después terapéutica, para heridas penetrantes. Y muchos autores hasta hace 5 o 6 años atrás decían que solamente trauma penetrante, pero hoy en día se habla también para traumatismo cerrado. Y la otra observación es que indicaste que todo traumatismo penetrante por arma de fuego que está estable va a la laparoscopía. Hay centros, como decía el grupo de Dimitriades, que primero van a tomografía en pacientes estables. Y dependiendo de los hallazgos de tomografía, toman la decisión si es que lo operan o no, y lo podemos discutir un poquito más. Perdón que te hago 2 comentarios ahí. Sí, doctor Foglianini, sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, como lo dije en el último caso, también nosotros hacemos lo mismo en pacientes con proyectil de arma de fuego, no entramos directamente a la laparoscopia. Qué pena si ahorita generalicé con lo que sea una herida única, pero si es proyectil de arma de fuego, primero lo llevamos a TAC para, como les dije en el último caso, descartar lesiones retroperitoneales o vasculares que claramente van a generar un sangrado masivo exsanguinante que no se puede abordar por la laparoscopia. Sí, señor, muchas gracias. ¿Y traumatismo cerrado? Si podés comentar un poquito. Sí, en trauma cerrado seleccionamos los pacientes que están hemodinámicamente estables y que en la tomografía nos muestran signos indirectos como líquido libre que no tiene relación con un paciente, por ejemplo, joven sin ningún antecedente y que ese paciente puede tener lesión del mesenterio o lesión de víscera hueca en la cual el TAC tiene una sensibilidad especificidad baja y esos pacientes los llevamos a la laparoscopia. Sí, si son traumas abdominales cerrados. Sí, sí, para aclarar, y creo que vale la pena mirar el estudio, hay un estudio de Los Ángeles, de Kenji Navi y de Dimitriades, mirando el uso de tomografía, y lo que ellos encontraron es que en pacientes que tenían un hallazgo equívoco,
Aproximadamente el 80% de esos pacientes no requerían cirugía. De Pero acuerdo. todos los pacientes que deterioraron después de un momento y fueron a cirugía tenían algún hallazgo equívoco. Si vos tienes una tomografía absolutamente normal de abdomen, en su experiencia ni uno de esos pacientes requirió una laparotomía, y si no me equivoco la observación era de 4 horas, porque hasta ese momento del ingreso, hasta 4 horas los pacientes ya presentaban signos peritoneales o cambios hemodinámicos que te hubieran llevado a una cirugía. De acuerdo, sí, señor. Sí, el examen físico sería un paciente con un abdomen valorable, tiene una sensibilidad y especificidad del 100% y claramente si el examen físico cambia o el TAC no es conclusivo, ese paciente con trauma abdominal cerrado estable es un candidato claro para la laparoscopia. Sí, muchas gracias. Doctor Hugo Gómez, ¿alguna consideración? Sí, realmente felicitarle antes que nada al doctor Cabrera. Muchas gracias, profesor. No solamente de su casuística, sino también de trabajo, ¿verdad? Bueno, y realmente es un nuevo terreno, un territorio que se abre dentro del trauma, que es la introducción de la laparoscopía como elemento diagnóstico y terapéutico. Como muy bien mencionó, las heridas toracoabdominales izquierdas ya no se discute, ya desde hace muchos años queda como criterio de rutina, ¿verdad? Solamente estamos ahora discutiendo las otras lesiones por arma blanca y en fuego, ¿verdad? Que va a depender mucho de la casuística de los trabajos que se presenten, ¿verdad? Hasta ahora, la mayoría de los trabajos son con pacientes, no son randomizados, excepto el de Ari Lepaniemi de Finlandia, ¿verdad? Idealmente Sí, habría que hacer trabajos randomizados, ¿verdad? Y para tener realmente una comparación, por ahora tienen evidencia en aumento, diría yo. Obviamente, inicialmente las indicaciones van a ser mucho más abiertas, mucho más precoces, así como ustedes las están adoptando, pero posteriormente con el tiempo se va a ir decantando las indicaciones porque, como dijo muy bien Foianini, esto compite un poquitito con lo que es el manejo semiológico, ¿verdad? Así es. Y yo creo que vamos a tener nuevos en poco tiempo más, algoritmos nuevos de manejo, entre manejo selectivo conservador, manejo selectivo laparoscópico y cada vez menor cantidad de laparotomías no terapéuticas, que es la que estamos buscando disminuir en porcentajes, ¿verdad? Claramente los porcentajes de morbilidad y mortalidad por el método va a depender de la experiencia, netamente de la experiencia del laparoscopista, y creo que también va a determinar una curva de aprendizaje en ese chequeo de toda la cavidad abdominal. No es un chequeo rápido, toma su tiempo, ¿verdad? Y después se vuelve algo ya rutinario, ¿verdad? Pero así como dijo el doctor Cabrera, hacer la revisión desde el hígado y todos esos segmentos y volver otra vez en sentido antihorario en un promedio de 60 minutos realmente es rápido. Más todavía si ahí se están incluyendo manejos terapéuticos, ¿verdad? Así que te felicito a todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Y esos son mis comentarios, ¿verdad? Totalmente a favor de que tenemos que entrar en este terreno de la laparoscopía, quizás con mucho cuidado, con mucha seguridad, para que nuestros resultados sean realmente competitivos con una laparotomía y bueno, veremos, yo creo que en poco tiempo grandes estadísticas y cambios en los algoritmos, como había mencionado. De acuerdo, señor doctor, muchas gracias. Doctor Ottolino, ¿alguna consideración?
Bueno, Luis, igualmente felicitarte como todos, una revisión bien amplia del tema y sobre todo tu trabajo, que lo más importante es la experiencia que tenga uno. Algunos datos de lo que se dijo. Primero, esa pregunta que hicieron por ahí, un trauma craneoencefálico moderado, así no tenga indicación neuroquirúrgica, tiene algo en la cabeza. Y ese paciente definitivamente no debería ir a la laparoscopia. Si tú me dijeras traumatismo craneoencefálico leve, pudiéramos uno tomarse el riesgo y tal. Pero hay que asumir, ¿ok? Entonces, si es moderado, tiene algo. Tú durante tu conferencia dijiste algo que me gustó y que es interesante rescatar. Y hablaste de la esplenectomía por la laparoscopia en trauma. Y yo realmente, esto lo hago a título personal, yo no me anoto en una esplenectomía por la laparoscopia en trauma. Y te voy a decir por qué. Porque un paciente que tú hayas tenido un fracaso del manejo conservador esplénico, que le hayas hecho una embolización, etcétera, que tú muy bien lo dijiste, que puede llegar en un 80% en las lesiones grado 4, qué sé yo, para allá arriba. Entonces es un paciente que no está realmente estable, porque el paciente sigue sangrando y tú lo mantienes a expensa de darle sangre. Entonces el paciente sangra y tú le estás sangrando el vaso y tú le pones sangre y así va en ese juego. Entonces no es un paciente que realmente esté estable. Entonces tú metete por la laparoscopia en ese paciente es un riesgo, a menos que tú tengas una habilidad quirúrgica extrema, donde, sí. Bueno, o sea, porque una esplenectomía por la laparoscopia no es juego. Yo he hecho esplenectomía por la laparoscopia en el contexto de un paciente no trauma y no es una cirugía tan sencilla como hacer otra cosa. De acuerdo. Yo creo, a título personal, que hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, fíjate que tu trabajo hablaba de lo que uno habitualmente hace, que son técnicas avanzadas en vísceras huecas. Hablaste de colon, hablaste de estómago, hablaste de intestino delgado. Nosotros hemos suturado vejiga, claro que sí, pero irte para allá, o sea, de hecho, hemos hecho también colecistectomía en el contexto de la laparoscopia trauma, pero irte para allá para un vaso, yo realmente ahí me echo para atrás. O sea, no sé. Ahora, por ejemplo, Jesús Vázquez, un gran amigo de Colombia, en Medellín, una vez nos una rafia del ventrículo por yo dije que todo el mundo se quedó así en la Panamericana. O sea, bueno, ya eso, obviamente, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, ¿Okay? Sí, de acuerdo. Pero hay que siempre ser un poco moderado con la indicación porque esos son casos bien complicados. Y última cosa, con respecto a lo que decía Hugo, de la revisión por la laparoscopia. Yo pienso que el punto más importante o el punto más débil de la laparoscopia es que tú, si es que realmente revisas bien al paciente. Y lo que pasa es que tú ese paciente, chico, no lo revisas bien. Y eso es verdad. Cuando tú estás haciendo la laparoscopia, tú tienes que evitar caer en el aburrimiento de volver a revisarlo, porque es que es lento, como lo dice. Y tienes el anestesiólogo al lado pegado diciéndote, bueno, doctor, si usted lo hubiese metido abierto, ya hubiésemos terminado este paciente. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces hay que tener cuidado de no caer en el aburrimiento, ni tampoco decir, no, este paciente, no, definitivamente ya no le veo más nada. Porque ahí es donde vienen los problemas de la laparoscopia y trauma, que se te pasa una lesión desapercibida porque no revisaste bien. El esquema está claro, tú tienes que revisar de arriba para abajo, de abajo para arriba 2 veces, bajar y volver a subir. Pero no todo el mundo hace eso, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Y de antemano, perdón, te felicito por la exposición porque estuvo realmente buena. Muchas gracias, profesor. Sí, de acuerdo, profe. La laparoscopia trauma requiere paciencia y que usted tenga mucha mucha introspección en que está haciendo la revisión completa, ¿sí? Si no hay eso, claramente, si ustedes ven esos pacientes que nos demoramos 1 hora, hora y 20, o sea, 60, 80 minutos, si lo hubiéramos hecho por la laparotomía, pues hubiera sido, no sé, 20 minutos, porque abrir, revisar rápido y una sutura primaria o 1 o 2 reparos rápidos, ¿sí? Pero claramente los tiempos se alargan y hay que tener la capacidad de poder manejar al anestesiólogo y de realizar esa revisión concienzudamente, ¿de acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Sí, y una última cosa que, si me permites, Carlos, es que hay que hacerle entender a la gente que tú convertir una laparoscopia no es un fracaso en la laparoscopia. Nunca, sí. La laparoscopia, eso es signo de madurez, eso te estás dándole una seguridad al paciente. Si la cosa, y lo que tú decías es cierto, esto lleva un poco más de tiempo y a todos nos gusta, yo soy pro laparoscopia, pero tienes que estar claro de que esto te va a llevar un poquitico más de tiempo y necesita un poquitico más de experticia. De acuerdo, el paciente siempre primero. Carlos, si me permitís, quiero apoyar lo que dijo mi gran amigo Pablo Tolino. Para mí, y estuve en esa Panamericana donde lo vi a este tipo sacar el cuchillo del
del ventrículo y al lado mío estaba Vicente Gracia y nos miramos y decíamos, este hombre está loco. O sea, Disculpa, todos nos quedamos locos en ese auditorio. Todo el mundo empezó como que, ¿qué es esto? Yo me acuerdo de ese día. claro, pero van a disculpar, pero a ver, pongamos las cosas en contexto. El hecho que vos puedas hacer algo y te sale bien, no significa que hiciste lo correcto. De acuerdo, sí, eso es claro. ¿Ya? Y yo le trato de explicar a las personas, yo me puedo ir a una fiesta, bajarme media botella de whisky, subir al auto, llegar a mi casa, hice todo mal. Entonces no jodan. Y nacería lo mismo. Entonces, y la otra cosa que quería resaltar, y apoyo totalmente lo del vaso. El vaso, con muy rara excepción, si vas a operarlo, es la paratomía abierta y lo sacas. La víscera hueca, por lo general, o víscera sólida, el hígado tiene ciertas indicaciones cuando vos tenés un bilioperitoneo, cuando tenés un hematoma que se infecta, que podés hablar de entrar por la paroscopía. Pero de mi forma de pensar en estos pacientes, lo primero que se hace, estable, inestable. Inestable no entra en el paradigma, ese paciente va a una laparotomía si es que tiene una lesión o sospecha una lesión intraabdominal. Inestable. Paciente que está estable, que ya entra un manejo no quirúrgico, primera línea, tomografía y examen físico seriado. Y la cosa es que hacer una evaluación completa, exhaustiva por vía laparoscópica es difícil, consume mucho tiempo, y yo pienso que uno debe apoyarse mucho en la tomografía. Para mí, cuando hago la laparoscopía en trauma, entro un poco más dirigido, ya entendiendo dónde está mi lesión y qué lugar me preocupa. Porque te toca un paciente obeso, el colon no lo podés ver de la misma forma. ¿Ya? El páncreas no lo podés visualizar de la misma forma. Ir a mirar la cara posterior del estómago es toda una joda. ¿Ya? Hay áreas del hígado que no son visibles. ¿Ya? Entonces, para mí la laparoscopía entra en juego en ese contexto, como parte del manejo no operatorio, o en un paciente que está estable, que tiene una lesión aislada, y también me ha tocado, igual que Pablo, no solamente víscera hueca, pero también diafragma y vejiga, como lesiones aisladas, ir a repararlo con un paciente que está muy, muy estable. Y algo que quiero compartir, me pasó al inicio de la pandemia, un paciente que llegó con una lesión por una moledora, que se le rompió la cuchilla, le partió el abdomen y tenía un gran defecto de la fascia. Y el médico de emergencia le metió el dedo, sintió intestino. Entonces, no puedo hacer una tomografía. El paciente está estable, tiene dolor localizado. Al final tenía una lesión de intestino delgado. Pero, ¿cómo hago la laparoscopía con un defecto en la pared abdominal? Y algo que aprendí unos amigos de Cali, haciendo histerectomía laparoscópica, no sé si le dicen eso, el bono, es la jeringa grande con la perilla. Entonces, la perilla a la pared abdominal, le puse unos backhouse y con eso pude mantener mi neumoperitoneo. Hice la laparoscopía con eso. Entonces, una técnica para agarrar y sellar, si querés, el abdomen cuando hay un defecto en la pared. Algo para compartir. Muchas gracias, doctor. Sí, buenísimo ese tip quirúrgico. Muchas gracias. Doctor Cabrera, tenemos una última pregunta del auditorio que dice, es decir, doctor, que toda herida penetrante la exploran con laparoscopía diagnóstica, independientemente que el TAC esté normal y el paciente estable y sin signo de irritación. Nosotros preferimos hacerlo más que todo por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo, pero claramente a los pacientes con herida por arma cortopunzante no les hacemos TAC, sino que los pasamos de una vez a la laparoscopia. Si es por problema de fuego, nosotros sí les hacemos TAC preoperatorio, ¿sí? Pero es más por el tiempo y disminuir la estancia hospitalaria. Claramente ustedes dirán, no, la estancia hospitalaria es solamente de 24 o 36 horas máximo si es manejo no operatorio con examen clínico seriado. Pero el problema es que nosotros solo hace turno, eso es más que todo lo hacemos los fines de semana, solo hace turno un cirujano. Entonces ese cirujano tiene muchos pacientes y la idealmente es no dejar cabos sueltos y poderlos definir lo antes posible. Entonces por eso preferimos de esa forma. Sí, muchas gracias. Hay una persona que levantó la mano, Sandra Vera. Si podés habilitarle, Carlos. Sandra, si podés habilitar tu micrófono, ya te estamos permitiendo utilizarlo.
Adelante, Sandra. Bueno, parece que no está. Doctor Carlos, ¿pudiera decir algo antes de terminar? Sí, te tengo otra pregunta acá. Ah, bueno. ¿Cuál será la peor reacción por una intervención laparoscópica? Cuando hablan de reacción, ¿se refieren aquí a lo que se encuentra? Es así, es la pregunta que hace acá el Julián Camargo, que dice ¿cuál sería la peor reacción por una intervención laparoscópica? Pues... ¿Cómo se refiere al postoperatorio, verdad? ¿Al postoperatorio? No, pues con respecto pues, a la peor reacción, pues idealmente pues, hemos tenido claramente, por ejemplo, estos pacientes con sangrado masivo que no permite una adecuada visualización de las estructuras y no podemos poder pues, ligar o utilizar energías avanzadas con adecuada seguridad y los tenemos que convertir de forma temprana como la paciente que les mostré en uno de los casos. Y claramente, pues, reacciones, muchos anestesiólogos a veces son renuentes porque estos pacientes claramente llegan en la noche y en la madrugada. Pero creo que ya después de que el equipo quirúrgico se afina, pues el anestesiólogo también entiende que es primero el paciente y si es el paciente ideal, hemodinamicamente estable, una herida única, idealmente con una arma cortopunzante y no el proyectil de arma de fuego, pues este paciente se va a beneficiar más de una laparoscopia y no de una laparotomía. ¿Yo puedo hacer un comentario, Carlos? Sí, doctor. Yo pienso que lo peor que puede pasar es que ese paciente, cuando tú te despiertes al siguiente día, tenga una lesión desapercibida. Y Claro, esa es la peor. Y es algo grave para el paciente y para uno como cirujano, porque tú sabes, es una raya aquí en la cacha. Claro. Porque, pues, se te pasó. Entonces, es un problema. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Esteban y quisiera rescatar un poco de eso, porque al igual que tú, Luis, nosotros hacemos, en pacientes que vamos a llevar a la laparoscopia, hacemos la tomografía antes. Y eso te orienta el lugar de la lesión. El lunes pasado metimos un paciente con una herida por arma de fuego que llegó y se le veía vaso. Y entonces no había líquido libre, estaba al lado del vaso, obviamente nos metimos. ¿Cuál era el objetivo? Que yo le decía a los muchachos, el objetivo es que nosotros tenemos que ver ese ángulo esplénico, o sea, sí o sí. O sea, porque si nosotros no vemos ese ángulo esplénico, o sea, tenemos que convertirlo porque... Estamos en nada, sí. Una lesión de colon desapercibida es un desastre. Bueno, todos aquí sabemos qué es eso. Entonces, si tú haces una laparoscopia dirigida al eventual hallazgo que tenga en la tomografía, es mucho mejor. Por eso es que debe prelar, o sea, debe prelar y así te va a garantizar un éxito mayor de la cirugía laparoscópica en trauma. De acuerdo, eso es una muy buena recomendación. Siempre sin importar si es proyectil de fuego o herida por arma cortopunzante. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Carlos, yo quisiera, qué pena, darle agradecimiento a todo mi equipo, que quería nombrarlos antes de que se acabara esta charla, al doctor Andrés Mendoza Suchini, al doctor Mauricio Pedraza, al doctor Daniel Gómez, la doctora Paula, a la doctora Paula López y a la doctora Laura Quintero, que son el grupo quirúrgico con el que pues, hemos llevado a cabo toda esta serie. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, si nadie tiene otra consideración que hacer de los panelistas. Sí, me estaban preguntando ahí sobre el tip que dije. Si me permitís compartir pantalla, te muestro una foto para que le quede claro. Entonces esto. El paciente tenía una lesión demoledora. ¿Ya? Entonces se pone el bono y unos backouts. Lo pueden ver, ¿no es cierto? De acuerdo, sí. Sí, está buenísimo. Sí. Entonces, y no me permite avanzar por algún motivo. Aquí. Y ahí lo pueden ver de nuevo. Entonces estamos haciendo la laparoscopía en este paciente y esto está acá y nos permite mantener el neumoperitoneo. Y esa es la ventaja cuando uno trabaja con otras especialidades y va agarrando, esto lo aprendí de ginecólogos. Entonces, en esa forma es eficaz. Y por ahí le puedes sacar la colostomía si quieres también. Está perfecto el espacio. También. De acuerdo. Y
Y la otra cosa que mencionaste, ese estudio antiguo, es un estudio de Rao y Baturi del 93, y curiosamente ese estudio es el más citado en la literatura. Hay un artículo de Journal Trauma que salió hace unos 2 o 3 años atrás y dice que es el estudio más citado. Y el problema con ese estudio es que el año 1993, y Rao y Baturi es un gran profesor y gran experto en trauma, pero no es laparoscopista, y no solamente no es laparoscopista, mitad de sus pacientes fueron hechos con laparoscopio óptico. ¿Quién hoy en día operaría con un laparoscopio óptico? Aparte que las indicaciones del estudio eran el momento que había penetración peritoneal, convertían al paciente y lo convertían y ya recién exploraban el intestino y decían, solamente encontramos, creo que era 15 o 20% de las lesiones intestinales. Entonces, 80-85% de las lesiones pasan desapercibidas. Hay que leer el artículo y entender por qué su metodología estaba muy mal para hablar sobre la laparoscopía en trauma. Y la realidad es que los que vienen posteriormente, el grupo de Renato Poggetti y Darío en Sao Paulo, muestran muy baja incidencia de lesiones no percibidas. ¿Ya? De acuerdo, señor. Ok. Mira, otra cosa, porque esto está bueno y hay que aprovechar la instancia para... una pregunta que pusieron allí que ahorita vi, que ¿cuántos monitores utilizan? Y eso es una buena pregunta, porque cuando tú vas a hacer el running bowel de ese paciente, que lo vas a revisar bien, uno habitualmente está por el lado derecho y empieza ahí el ángulo de trades, empieza a bajar la zafija. Entonces tú que estás del lado derecho comienzas a bajarla y tienes a tu ayudante al frente. Yo estoy viendo mi monitor que lo tengo al frente. El otro debería, interesante, tener un monitor del otro lado. Porque claro, cuando está en el colon, de repente a él le queda más fácil agarrar las pinzas y subir el colon. Porque tú estás del otro lado. Entonces, o sea, lo ideal sería, lo que pasa es que, bueno, no en todos lados se cuenta. Lo ideal sería tener 2 monitores, pero sería lo máximo. Sí. Sí, de acuerdo. Nosotros hemos tenido que cambiar el monitor de sitio. Pasarlo abajo o mover el paciente y con todo y la máquina de anestesia. Exacto. Sí, sería lo ideal tener 2 o más monitores. Sí, señor. No, yo hago el punto de siempre Y operar otro con 2 un monitores. comentario también, ya que estamos. Dale, vos. Adelante, está hablando de monitores. Sí, no, para terminar la idea, yo siempre uso 2 monitores para toda cirugía de avanzada, obviamente no para una vesícula, ni apéndice o una hernia inguinal, pero cualquier otra cirugía generalmente uso 2 monitores y típicamente una de ellas sobre un trípode, entonces lo hace mucho más fácil de mover porque el otro está puesto sobre todo el equipo laparoscópico, conectado a gases, eso lo limita hasta cierto punto, entonces un monitor a cada lado del paciente. Ya, y también para aportar de que tenemos que puntualizar que estas heridas penetrantes abdominales, estamos hablando de la pared abdominal anterior, ¿verdad? Porque la pared abdominal posterior tendría otro mecanismo, otro enfoque, ya que en ese caso, si vamos a estar explorando, tendríamos que estar movilizando tanto el colon derecho o el colon izquierdo, ¿verdad? Entonces, es para heridas penetrantes abdominales de la pared anterior. De acuerdo, sí, señor, eso es claro. No pueden ser de la pared posterior. Un retroperitoneo no se beneficia, pues. Sí, señor. Otro truco que utilizamos nosotros, que lo aprendimos allá en Caracas, era que cuando tú entras, a veces tú entras, y esto pasa, de hecho el lunes nos pasó, entonces está el proyectil allí donde llegó. Entonces yo le digo a los muchachos, no muevan el proyectil, porque el proyectil es el punto de referencia para ver la eventual lesión que puede tener el paciente. Entonces tú tratas de llegarle en la periferia y ver si ese proyectil, y tengo el video, por aquí lo tengo, donde el proyectil está ahí, yo le digo, espérense un momentico, porque eso te orienta a ver. En el caso que lo puedas hacer, hemos tenido proyectiles incrustados en el hígado, etcétera, y es bien interesante usar esta estrategia para... Buenísimo. Bueno, si no hay más consideraciones, le quiero agradecer al doctor Foglianini, al doctor Hugo Gómez, al doctor Ottolino, al doctor Luis Felipe Cabrera también por su predisposición. Y le cedo la palabra al presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, el doctor William Villalba. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Chirico. Muy buena reunión. Excelente presentación, doctor Luis Cabrera. Muchas gracias desde Paraguay. Su participación. A todos los panelistas, también muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma, doctor Carlos Chirico.
y a todos los asistentes. Muy buena concurrencia, más de 200 participantes, tanto en Zoom como en Facebook. Como alguien preguntó ahí, las charlas quedan disponibles en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube de la sociedad. Y invitarles para nuestra próxima reunión de la siguiente semana, presentación de casos clínicos a cargo de 3 hospitales del país con panelistas de mucha experiencia. Así que muchísimas gracias a todos. Agradecer también a nuestros auspiciantes una vez más, las empresas Albatros y Main. Y muy buenas noches a todos desde Paraguay. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias a todos.